Buenas tardes, vamos a seguir con nuestras clases de capa límite. Hoy vamos a ver la capa límite turbulenta sin gradiente de presión. Esto es la de una placa plana alineada con la corriente. A diferencia de la capa límite de Blasius que vimos la clase pasada, en este caso vamos a analizar cómo es la capa límite cuando es turbulenta en vez de laminar. Entonces nuestros objetivos van a ser, primero, comprender las analogías y diferencias entre el flujo en una capa límite turbulenta sin un gradiente de presión y el flujo turbulento en un conducto. Vamos a seguir el abordaje que da Schlichting en el capítulo 21 de la edición en castellano del libro para plantear las ecuaciones que nos van a permitir realizar cálculos en estos problemas. El objetivo es entonces también entender el modelo matemático que se desarrolla a partir de estas analogías, poder analizar las diferencias entre la capa límite laminar y la capa límite turbulenta de una placa plana y aprender cómo calcular las magnitudes características, el espesor, espesores de desplazamiento y de pérdida de cantidad de movimiento, las tensiones de corte y también la resistencia aerodinámica de una placa plana alineada con la corriente cuando la capa límite es turbulenta. El modelo de placa plana nos sirve para estimaciones no solo en el caso ideal de una placa alineada con la corriente, sino también cuando tenemos cuerpos que presentan bajos gradientes de presión. Acá podemos ver varios ejemplos: un misil, un torpedo, un barco, un fuselaje, un tren, donde por la forma característica del cuerpo, a lo largo la presión no varía, la componente de fricción es importante en la resistencia total de este tipo de geometrías y para estimar esa resistencia por fricción, el modelo de placa plana nos viene muy bien y nos permite unas primeras aproximaciones. Vamos a ver las analogías y diferencias que tenemos entre una capa límite turbulenta y el flujo turbulento en caños, considerando que los dos son flujos turbulentos del tipo que llamamos de pared, es decir, flujos donde la pared, la fricción en la pared, sea del caño, sea de la placa, es lo que produce el gradiente de velocidades y además la turbulencia que se ve alimentada por esa misma fricción. El perfil de velocidades que analizamos es el perfil de velocidades medias, U raya, medias temporales, medias como las definimos en la descomposición de Reynolds cuando empezamos el análisis de flujos turbulentos. Esta velocidad U crece desde la 0 en la pared, en el caño alcanzando su máximo valor en el centro, o sea, a una distancia igual al radio desde la pared. En la capa límite, esa velocidad crece desde 0 hasta la que llamamos U infinito, la velocidad de la corriente libre, en una distancia delta, ¿sí?, que es la que definimos como espesor de la capa límite. Vamos a aproximar el perfil de velocidades en el caño con la ley de la potencia 1/7. ¿Sí? Como vimos, esta ley de la potencia me daba una muy buena aproximación del perfil para números de Reynolds del caño, basado en el diámetro, del orden de los 100.000. ¿Sí? Esta ley 1/7, donde la velocidad crece con la distancia desde la pared, R grande menos R chica, a la potencia de 1/7, no es una solución de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Sabemos que esto no es una solución ni a las ecuaciones de Navier-Stokes ni de las ecuaciones de Reynolds. Es simplemente un ajuste de datos experimentales. En la capa límite tenemos la misma aproximación para el perfil de velocidades. U crece con la distancia a la pared I en relación o elevado a la potencia 1/7, pero acá, en vez de normalizar con una distancia como el radio,
la que tomamos es la distancia donde se alcanza la máxima velocidad, que es u infinito. ¿Sí? Esta distancia delta de x vemos que no es constante como si es constante en el caso del caño. En el caño este perfil de velocidades se va a mantener igual en cualquier sección del caño que yo tome. En cambio, en la capa límite, este delta x va a ir aumentando a medida que yo me muevo en la dirección del flujo. Entonces, acá vemos una de las diferencias entre estos dos tipos de flujo. También vemos que las tensiones de corte en la pared, ya sea en el caño o en la capa límite, no podemos obtenerlas haciendo como hacíamos en flujos laminares, mu por la derivada de u respecto de i en la pared. ¿Por qué? Bueno, les dejamos la pregunta a ustedes. Vamos a calcular con esta ley de la potencia cuál va a ser la relación entre los espesores de desplazamiento y de pérdida de cantidad de movimiento con el espesor delta. ¿Sí? Acá reproducimos de nuevo la ley de potencia 1/7 para tenerla presente. Recordemos que el espesor de desplazamiento, delta estrella, lo definíamos como la integral de 1 menos la velocidad en la capa límite dividida la velocidad en el borde de la capa límite. ¿Sí? Si bien en la definición formal esta integral se extiende hasta el infinito, nosotros vamos a tomarla simplemente hasta el espesor de capa límite delta, porque sabemos que más allá de la capa límite, u es igual a este u infinito, entonces el integrando se anula. Si reemplazamos u sobre u infinito por la ley de la potencia 1/7 que venimos usando, nos queda la integral entre 0 y delta de 1 menos i sobre delta a la 1/7. Acá vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a adimensionalizar la variable de integración, haciendo que sea i sobre delta. Entonces multiplicamos y dividimos por delta para hacer este cambio de variable. ¿Sí? Al hacerlo, el límite superior de integración, en vez de ser delta, se va a convertir en 1. ¿Sí? Entonces, si integramos delta por la integral entre 0 y 1 de 1, me va a dar 1. La integral entre 0 y 1 de, llamémoslo z a la 1/7, va a ser 7 octavos por z a la 8/7, y esto entre 0 y 1 me queda 1 menos 7 octavos. Así que si yo tengo esta relación para el espesor de desplazamiento, ¿sí? Directamente le escribo delta estrella va a ser igual a delta dividido 8. Para el espesor de pérdida de cantidad de movimiento, θ, hago lo mismo. En vez de integrar entre 0 e infinito, integro entre 0 y delta, reemplazo el cociente u sobre u infinito por i sobre delta a la 1/7, en función de la ley de potencia que estoy usando, lo reemplacé acá, hago el cambio de variable de integración, integro con respecto a i sobre delta, sacando este delta afuera, cambiando el límite de integración por 1, ¿sí? Y esta integral, lo pueden verificar, me queda 7 octavos menos 7 novenos, que es igual a 7 dividido 72. Así que tenemos que el espesor de pérdida de cantidad de movimiento va a ser 7 sobre 72 veces el espesor de la capa límite. Si ahora vamos un poco a la física de cada problema, vemos que en el caño la fricción que me aparece en la pared, que tiende a frenarme el flujo, es compensada con una caída de presión en la dirección del movimiento. ¿Sí? Yo mantengo este movimiento en el caño venciendo la fricción, aplicando una diferencia de presiones entre la entrada y la salida que me lo empuja en esta dirección. ¿Sí? De esta forma, las fuerzas que actúan sobre un volumen de fluido están en equilibrio, se mantienen constantes
y el flujo no pierde cantidad de movimiento. Tengo este perfil de velocidades que se repite a lo largo del caño en lo que llamábamos un flujo totalmente desarrollado. ¿Sí? En la capa límite, sin gradiente de presión, no tengo un delta P que me ayude a vencer la fricción. ¿Sí? En la placa plana, las tensiones de corte que me actúan en la pared no son compensadas con otra fuerza y eso hace que me produzcan una pérdida de cantidad de movimiento que va aumentando a medida que el flujo recorre la placa plana. ¿Sí? Al no tener un balance de fuerzas, la fuerza resultante de las tensiones de corte me produce una pérdida de cantidad de movimiento cada vez mayor. Para los caños habíamos definido un factor de fricción, habíamos definido el de Moody y el de Fanning. En este caso me concentro en el de Fanning porque es el que se define a partir de las tensiones en la pared normalizadas con un medio de ρ por la velocidad media cuadrado. Acá recordemos, los corchetes nos dan la velocidad media espacial en el caño, aquella que si yo multiplico por el área me da el caudal volumétrico. ¿Sí? La rayita se refiere a la media temporal, que es haciendo el promedio de Reynolds. En el caño, este factor de fricción es constante a lo largo de todo el caño. En la capa límite, la tensión en la pared va variando con X, entonces vamos a definir un coeficiente de fricción local, ¿sí? Adimensionalizando la tensión en la pared con un medio ρ y la velocidad de referencia que va a ser U infinito, es decir, la velocidad de acá arriba. Este coeficiente de fricción local va a ser una función de X a diferencia de lo que ocurría en el caño. Habíamos visto en clases anteriores, en las clases de flujo turbulento en cañerías, que podíamos escribir, cuando considerábamos la ley de potencia un séptimo, las tensiones de corte en la pared con esta expresión donde las relacionamos con la velocidad máxima, la velocidad que alcanzo en el centro del caño, y con el radio. ¿Sí? Nos quedaba que las tensiones de corte eran proporcionales a ρ por U máximo al cuadrado por este Reynolds definido con velocidad máxima y radio a la inversa elevado a la 1/4. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora para poder calcular las tensiones de corte en la placa plana es adoptar, ¿sí? Adoptar por analogía esta expresión, la que teníamos de flujos en caños, cambiando U máxima del caño por U infinito, que es la máxima velocidad en la pared, y R, que es la distancia donde yo alcanzo U máximo, por este delta de X, que es la distancia donde yo alcanzo U infinito. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, no estamos resolviendo la capa límite, sino que estamos postulando, como hipótesis, que la expresión de las tensiones en la pared, tau W, va a ser similar, análoga a la expresión de las tensiones que teníamos en el caño. ¿Sí? Como hemos encontrado las semejanzas en el perfil de velocidades, la semejanza que tenemos con la analogía entre la velocidad máxima para un perfil y para el otro, y la distancia máxima para un perfil y para el otro, bueno, postulamos que las tensiones van a tener la misma expresión si cambiamos las variables por sus variables análogas. U máximo por U infinito y R por delta. Vamos a marcar con esta estrella esta expresión para reusarla en los desarrollos que vamos a hacer más adelante. Bien. Ahora recordemos que la fuerza de resistencia por fricción de una cara de una placa rectangular está dada por la integral de las tensiones de corte que actúan sobre la pared, sobre esa placa, en toda el área. ¿Sí? En el caso de una placa plana rectangular,
como estamos postulando un flujo bidimensional que se repite a lo largo de la coordenada z, directamente para esta integral de área multiplicamos por b la integral entre 0 y L a lo largo de la coordenada x. ¿Sí? Entonces, de esta manera obtenemos la fuerza resultante por fricción sobre la placa plana. Si en vez de integrar en toda la superficie de la placa, calculamos la fuerza de arrastre hasta un cierto punto x, ¿sí? Entonces podemos plantear que la fuerza de resistencia va a ser esta integral no hasta L, sino hasta el punto X donde la queremos calcular. ¿Sí? Y esta fuerza de resistencia neta hasta X, yo la puedo igualar a la pérdida de cantidad de movimiento que vengo teniendo hasta ese punto X. ¿Sí? Si recordamos la definición de θ, del espesor de pérdida de cantidad de movimiento, este espesor multiplicado por ρ por U infinito, y en este caso por el ancho, para calcular la pérdida total en la placa considerando las 3 dimensiones, me va a dar cuánta cantidad de movimiento perdió el flujo desde el inicio de la capa límite hasta este punto X por el frenado que se me produce en la placa. Entonces, esta integral entre 0 y X, eliminamos el ancho de la placa, me tiene que dar ρ por U infinito por el espesor de pérdida de cantidad de movimiento en ese punto X. ¿Sí? Acá reiteramos que es por unidad de longitud en Z en esta dirección. Si ahora derivamos esta igualdad, ¿sí? La derivada de la integral entre 0 y X, derivada respecto a X, va a dar la función de adentro, tau W, y ρ por U infinito cuadrado es constante, así que me queda tau W igual a ρ por U infinito por dθ a dx. ¿Sí? Yo puedo pasar dividiendo para obtener una expresión adimensional. ρ U infinito cuadrado lo uso para dimensionalizar tau W. Esto va a ser igual a dθ a dx. Y si recordamos que cuando calculamos el espesor de pérdida de cantidad de movimiento θ, nos quedaba esta relación con delta, igual a 7 sobre 72, me va a quedar que tau W dividido ρ U infinito cuadrado es 7 sobre 72 por la derivada de delta con respecto a x. ¿Sí? Y vamos a marcar con una estrella azul estas dos expresiones, ¿sí? Porque ahora de nuevo las vamos a usar más adelante. Acá teníamos entonces la expresión de la pared para un flujo en un conducto, ¿sí? Pasé dividiendo ρ por U infinito cuadrado, acá tenemos la expresión que habíamos marcado con la estrella roja, y la igualamos a la expresión que obtuvimos recién analizando la pérdida de cantidad de movimiento que tenemos con el fluido hasta el punto donde estamos haciendo las cuentas. ¿Sí? Entonces, las tensiones en un punto X, obtenidas por la analogía con el flujo en cañería, me quedan 0,0225 por este Reynolds basado en delta elevado a la 1/4. Y esto tiene que ser igual a 7 sobre 72 por la derivada del espesor de la capa límite con respecto a X. Fíjense que esta ecuación es adimensional. Y si analizamos esto, igualando la primera parte con la parte final, nos lleva a una ecuación diferencial. ¿Sí? Acá tengo delta derivada con respecto de x, acá tengo delta adentro de este cociente, así que cuando reagrupamos esto nos queda
aislando la derivada de delta con respecto de x, una ecuación diferencial para delta, donde de delta de x es un número por nu sobre u infinito por delta, todo esto elevado a la 1/4. ¿Sí? Hago las cuentas de todo este número, me queda 0,231, delta de x lo separo, elevado a la menos 1/4, para dejar toda la parte constante junta. ¿Sí? Pasamos multiplicando delta x, cambiándole el signo al exponente. Todo esto es constante. Paso el diferencial de x multiplicando acá. Y integro esta ecuación, delta por diferencial de delta, perdón, delta a la 1/4 por diferencial de delta, cuando lo integro es 4/5 delta a la 5/4. Todo esto es constante, así que cuando lo integro me queda la misma constante multiplicando a x. ¿Sí? Va a aparecer una constante de integración también, pero recién la voy a poner al final, para donde va a ser evidente cuál es su significado físico. Esta es la expresión que teníamos, 4/5 delta a la 5/4 igual a 0,231 por nu sobre u infinito a la 1/4 por x. Y de acá podemos despejar delta de x, ¿sí? Multiplicando por 5/4 y elevando todo a la 4/5 para que aquí me quede exponente 1. Y nos queda esta ley. ¿Sí? Esto nos da una ley de crecimiento de la capa límite turbulenta con x elevado a la 4/5. ¿Sí? Si vamos a tener en cuenta que la capa límite no es turbulenta desde el inicio, sino que pasó por una transición laminar turbulenta, en este punto x crítica, entonces la capa límite va a crecer desde un espesor delta 0, que va a ser el espesor hasta que haya alcanzado en la región laminar, más esta ley, la que obtuvimos recién, para x menos x crítica elevado a la 4/5. ¿Sí? Obviamente, si la capa límite es turbulenta desde el inicio, supongamos que tenemos un número de Reynolds tan grande que despreciamos la región laminar, o bien que volvemos turbulenta la capa límite mediante rugosidad o algún otro mecanismo que la vuelva turbulenta desde x igual a 0, entonces x crítica va a ser 0, delta 0 va a ser 0 y recupero la expresión de arriba. ¿Sí? Este delta 0, el espesor de la capa límite en el punto de transición, va a ser el espesor que alcance la capa límite laminar en ese punto. Bueno, si comparamos el crecimiento de la capa límite laminar y el de la capa límite turbulenta, vamos a ver que para la capa límite laminar, la solución de Blasius nos daba que delta x es 5 veces la raíz de nu x sobre u infinito. ¿Sí? Si yo acá quiero armar un número de Reynolds, tengo que multiplicar y dividir por x, una x la saco afuera y me queda que delta x es 5x por el Reynolds basado en x a la menos 1/2. ¿Sí? Multiplico y divido por x, arriba me queda un x cuadrado que saco, abajo me queda la x dividiendo. ¿Sí? Si analizamos esto, que es lo importante, nos queda que en la capa límite laminar, el espesor de la capa límite crece como la raíz de x o x elevado a la 1/2. ¿Sí? Si analizamos la capa límite turbulenta, ¿sí? Olvidémonos ahora del punto de transición, veamos simplemente la ley de crecimiento, vemos que crece con x a la 4/5. ¿Sí? Aquí de nuevo, si yo quiero armar un número de Reynolds inversa, multiplico y divido por x aquí adentro, me queda x a la 1/5, lo junto con x a la 4/5 aquí afuera,
y me queda que el espesor va a crecer como Reynolds X a la menos un quinto por X, ¿sí? En definitiva, mirando de nuevo la primera parte, el espesor de la capa límite turbulenta crece con X a la 0,8. Es decir, si comparamos, vemos que la capa límite turbulenta crece mucho más rápido que la capa límite laminar. Acá vamos a hacer una aclaración. Nosotros estamos siguiendo el desarrollo de Schlichting. White establece también una analogía con el flujo en cañerías a partir de igualar el factor de fricción y llega a otra expresión donde la ley de crecimiento tiene exponente 6/7 en vez de 4/5. ¿Sí? Si uno compara los resultados que da White con los que da Schlichting, la diferencia es mínima. Así que no nos vamos a preocupar por eso si lo encontramos distinto en la bibliografía y vamos a seguir con el desarrollo en función de lo que da Schlichting. Bueno, acá podemos ver para un mismo fluido con un mismo número de Reynolds cómo crecería la capa límite si fuera turbulenta desde el inicio y cómo crece siendo laminar, que es la curva azul. ¿Sí? Acá se ven claramente las diferencias de crecimiento, repito, para un flujo con el mismo número de Reynolds en ambos casos. Si en vez de poner la capa límite turbulenta desde el principio, dejo que crezca siendo laminar hasta el punto donde se alcanza el Reynolds local de 500.000, que en este caso me da un X crítico de 0,75 metros para el problema que elegí. Entonces acá vemos cómo viene creciendo la capa límite hasta este valor y en este punto donde se vuelve turbulenta, el crecimiento se vuelve mucho más intenso, ¿sí? Y el espesor va aumentando mucho más rápido. En estos modelos fijamos la transición en un punto y no analizamos realmente qué es lo que pasa en esa transición, ¿sí? Porque no hay un modelo matemático único que me dé cómo va variando el flujo, cómo va pasando de esta ley de Blasius a esta ley donde la capa límite ya es totalmente turbulenta, ¿sí? Probablemente en vez de pegar este salto o de este cambio en la pendiente fuera aumentando un poquito más gradualmente hasta llegar a la otra ley, ¿sí? Pero como ahí hay demasiada incertidumbre, tomamos este criterio de decir, a partir del punto de transición, calculamos la capa límite como si fuera totalmente turbulenta, ¿sí? Si estamos cometiendo un error, es un error que nos da resultados más conservativos de lo que puede ser la realidad, y ese es el criterio que normalmente adoptamos en ingeniería. Ante la incertidumbre, tomamos el peor de los casos y si estamos cubiertos en ese caso, vamos a estar cubiertos en cualquier caso no tan crítico. Si ahora comparamos los espesores de desplazamiento y el espesor de la capa límite, recordemos la expresión de Blasius, nos llevaba un espesor de desplazamiento de 1,728 raíz de nu x sobre u infinito. La capa límite para Blasius era 5 raíz de nu x sobre u infinito, su espesor, así que la relación entre delta estrella y delta va a ser 1,728 dividido 5, 0,3456. Para la capa límite turbulenta, con la ley de potencia un séptimo, vimos que delta estrella era delta sobre 8. Así que delta estrella sobre delta es 1/8 o 0,125. ¿Sí? Vemos que en la capa límite turbulenta esta relación es mucho menor que en la capa límite laminar. ¿Sí? Para entender por qué tenemos que ver los perfiles de velocidad que tenemos en la capa límite laminar y en la capa límite turbulenta. ¿Sí? La turbulencia hace que la velocidad crezca mucho más rápido cerca de la pared. Recuerden que acá estamos graficando velocidad, acá estamos graficando distancia. Vemos un crecimiento mucho más rápido cerca de la pared y más moderado a medida que
me acerco al borde superior de la capa límite. ¿Sí? La capacidad de mezcla que tiene la turbulencia y remolinos es la que me produce este perfil de velocidades. Es decir, el flujo acelerado penetra mucho más y también el flujo frenado en la pared sí o sí se tiene que cumplir. Entonces, entre estas dos condiciones tengo una pendiente mucho mayor acá que después se suaviza para llegar con menos pendiente al borde superior. ¿Sí? Entonces, recordemos que delta estrella sale de la integral del área bajo estas dos curvas. ¿Sí? Acá vemos que el área de este sector bajo la curva turbulenta es mucho menor que el área de este sector bajo la curva del perfil laminar. Si vemos los números, esta área es casi un tercio de lo que es el área bajo esta curva. ¿Sí? Así que la región de flujo frenado en la capa límite turbulenta es relativamente menor, ¿sí?, con respecto a delta. Pero, como sabemos que delta en la capa límite turbulenta es mucho mayor que en la capa límite laminar, la cantidad total de flujo frenado en una capa límite turbulenta va a terminar siendo mayor, ¿sí?, simplemente porque este punto para la turbulenta se alcanza mucho más arriba. Así que vamos a frenar mayor cantidad de flujo y vamos a tener una mayor resistencia en la capa límite turbulenta. Si repetimos el análisis, pero para el espesor de pérdida de cantidad de movimiento, en la capa límite laminar teníamos esta expresión, 0,664, y si lo dividimos por 5, que es el coeficiente de delta en la capa límite de Blasius, nos queda un cociente de 0,1328. En la capa límite turbulenta, ¿sí?, esta era la expresión a la que llegábamos, proporcional a x a la 4/5, y teníamos, por aplicación de la definición de espesor de pérdida de cantidad de movimiento, que θ era 7/72 delta. ¿Sí? 7/72 es 0,0972. Así que de nuevo se ve como este cociente es mucho menor en la capa límite turbulenta que en la capa límite laminar. Y de nuevo, si bien relativamente tenemos una relación menor entre estos cocientes, al ser delta mucho mayor, la pérdida total de cantidad de movimiento que voy a tener en la capa límite turbulenta va a ser mayor que en la capa límite laminar. Pasamos al cálculo del coeficiente de fricción local, es decir, las tensiones de corte adimensionalizadas en el punto X. Recordemos que este espesor θ de X tiene esta expresión, 0,036 nu sobre v infinito a la 1/5 por x a la 4/5, y que las tensiones de corte en la pared, ¿sí?, eran iguales a ρ por u infinito al cuadrado por la derivada de esta θ con respecto de x. Así que, si aplicamos la definición de CF, del coeficiente de fricción local, como tau W dividido 1/2 de ρ infinito al cuadrado, ¿sí?, nos va a quedar de θ de x multiplicada por 2 como consecuencia de tener dividiendo este coeficiente 1/2. Si derivamos θ de x, ¿sí?, y juntamos los coeficientes que surgen de hacer las cuentas, vamos a llegar a que el coeficiente de fricción es 0,0576 por u infinito x sobre nu a la menos 1/2, o lo que es lo mismo, 0,0576 dividido el Reynolds basado en x elevado a la 1/5. Acá podemos graficar de nuevo las tensiones en la pared tau W para el mismo problema que antes,
si la capa límite es laminar en la curva azul y si la capa límite es turbulenta desde el inicio en la curva roja. ¿Sí? Acá vemos de nuevo el aumento o lo mucho mayor que son las tensiones si la capa límite es laminar que si es turbulenta, aunque el número de Reynolds del flujo sea exactamente el mismo. ¿Sí? Las tensiones de Reynolds, la fricción causada por la turbulencia es la que me produce este aumento desde este valor pequeñito acá hasta el que tenemos acá arriba. ¿Sí? Si yo hago el cálculo de las tensiones en la pared considerando la transición, veo cómo van disminuyendo las tensiones de la capa límite laminar y en el punto de transición pego este salto y disminuyen, pero a un ritmo mucho menor en la capa límite turbulenta. ¿Sí? En la capa límite laminar las tensiones disminuyen con la inversa de x a la 1 medio. En la capa límite turbulenta disminuyen con la inversa de x a la 1 quinto. Por eso la ley de disminución es mucho más chica. ¿Sí? A diferencia de lo que ocurre con el espesor de la capa límite, que debe ser continuo en el punto de transición, porque sigue creciendo a partir de cierto valor, las tensiones pegan un salto. O sea, no hay ninguna condición física que exija que las tensiones de corte tengan que ser continuas. Directamente cuando cambio la ley, ¿sí?, la fricción pasa a tener este valor de ahí en adelante y sigue con esta ley. Bueno, calculamos la resistencia total por fricción, suponiendo que la capa límite sea turbulenta desde el inicio. ¿Sí? Para simplificar, entonces, de nuevo, la resistencia va a ser B por la integral de las tensiones a lo largo de la placa plana, y esta integral, por lo que vimos, va a ser igual a la pérdida total de cantidad de movimiento que yo tengo a lo largo de la placa, que está cuantificada en θ evaluado en la longitud de L, multiplicada por ρ infinito cuadrado y por el ancho de la placa. ¿Sí? Cuando reemplazo, me queda que la resistencia total va a ser 0,036 por B por ρ infinito cuadrado por L por U infinito L sobre nu a la menos 1 quinto. ¿Sí? Simplemente reemplacé en la expresión para θ de x el valor de L. Definimos el coeficiente de resistencia global como la resistencia dividido 1 medio de ρ infinito cuadrado por la superficie mojada, una cara de la placa, es decir, B por L, y esto nos queda 0,036 dividido 1 medio es multiplicado por 2, 0,072. Acá tenemos directamente B, L, ρ u infinito cuadrado, así que vemos que nos queda un número por este número de Reynolds elevado a la menos 1 quinto. O lo paso dividiendo y me queda a la 1 quinto. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión del coeficiente de resistencia de una placa plana alineada con la corriente cuando la capa límite es turbulenta. ¿Sí? Si la capa límite no es turbulenta desde el inicio, sino que tiene una parte de desarrollo laminar que no puedo despreciar y la transición se produce al número de Reynolds local de 500.000, entonces hay una expresión aproximada que me corrige, ¿sí?, este CD restándole un término que me estaría diciendo cuánto estoy sobreestimando el coeficiente de resistencia por considerarla turbulenta desde el principio. ¿Sí? Entonces tengo esta expresión aproximada cuando tengo la transición en 500.000 y esta expresión la puedo aplicar para el rango de número de Reynolds entre 500.000 y 10 millones, que es donde estoy aplicando el modelo de ley de potencia un séptimo. ¿Sí? Y recordemos también, estamos hablando de una placa plana lisa.
Cuando le ponemos rugosidad, entonces el coeficiente de resistencia ya pasamos a determinarlo experimentalmente. Si queremos resolver números de Reynolds mayores, ¿sí?, la ley de potencia 1/7 ya nos va a empezar a dar un error que subestima la resistencia, es decir, un error del lado que no queremos. Y lo que podemos hacer es usar la ley logarítmica, ¿sí? Si recordamos la ley logarítmica, acá teníamos la velocidad que varía con I dividida la velocidad de fricción. La velocidad de fricción la definíamos a partir de la tensión de corte en la pared dividido la densidad del fluido. El problema que tenemos cuando usamos la ley logarítmica es que se llega a una expresión implícita para el coeficiente de fricción CF que es muy difícil de resolver, ¿sí? No solo porque tenemos el coeficiente de fricción de este lado y lo tenemos acá metido adentro de un logaritmo y elevado a la 1/2, sino porque además adentro de este logaritmo tenemos al número de Reynolds basado en delta, en el espesor de la capa límite, no el número de Reynolds de la placa. Entonces tenemos como incógnita al coeficiente de fricción y al espesor de capa límite en la misma expresión, ¿sí? El libro de White da algunos valores calculados, pero de nuevo fíjense que estamos calculándolos en función del número de Reynolds basado en delta. Es decir, si quiero usar esta expresión, primero tengo que resolver el espesor de capa límite y después calcular el coeficiente de fricción. Así que esta expresión, si bien sale de un desarrollo teórico, no se usa normalmente. Acá recalcamos eso. Este número de Reynolds que aparece aquí y que aparece en esta tabla no es el Reynolds que calculamos con X o con L, sino que es un Reynolds calculado con delta, ¿sí? Directamente, en esos casos, lo que podemos hacer es usar otra expresión aproximada, ¿sí?, esta vez un ajuste numérico, para los valores teóricos o experimentales que nos da que para la placa lisa y Reynolds mayores a 7000, perdón, a 10 a la 7, a 10 millones, sería esta curva de aquí abajo, podemos usar esta expresión aproximada para calcular el coeficiente de fricción o directamente este gráfico que vendría a ser un análogo al gráfico de Moody, solamente que en vez de para flujo en cañerías, para la capa límite turbulenta de una placa plana. Para la zona totalmente rugosa, es decir, esta región donde las curvas se planchan, se vuelven horizontales, hay otra expresión aproximada de ajuste que me da el CD en función del logaritmo de la longitud de la placa dividido epsilon, que sería la altura de rugosidad. Fíjense que acá tenemos las curvas para, en vez de definir una rugosidad relativa epsilon sobre L, acá lo que se define es el cociente longitud de la placa dividido altura de rugosidad, ¿sí? Es decir, que a medida que la placa se hace cada vez más lisa, epsilon es cada vez más chico, va disminuyendo el denominador y va aumentando el cociente a medida que nos acercamos a la placa totalmente lisa. ¿Sí? Bueno, con esto esperamos haber alcanzado los objetivos de la clase, que ustedes lo alcancen, por lo menos en la base teórica. Ya estamos en condiciones de encarar la práctica de capa límite para una placa plana. Y acá los dejo con la bibliografía, que sería principalmente Schlichting, el capítulo 21 de la versión en castellano, que se refiere a la capa límite turbulenta bajo una presión uniforme, y no dejamos de incluir el libro de White en el capítulo correspondiente a flujo alrededor de cuerpos.